dentro de los trabajos que tuve, varios de ellos fue trabajar como cajera, ¿sí? Trabajé de cajera administrativa en una empresa de cosmética capilar, andaba con mi pelo divino en esa época. Trabajé como cajera también en el supermercado Disco, por ahí por la costa. Trabajé como cajera en el peaje, cuando no había telepeaje, que tenían las chicas que estar ahí, o los chicos también, cobrando todo. Y me acuerdo ahora de la operación retorno del verano, de los domingos, me eriza la piel, pero bueno. Estuve trabajando como cajera allí y estuve trabajando como cajera también en una barraca sanitaria que, oh casualidad, mi jefe era Daniel. Pero bueno, sorteando todo eso, una de las cosas que tenía que conocer muy bien trabajando como cajera era el tema de cómo identificar, entre otras cosas, los billetes falsos. De los verdaderos, ¿no? Pero para eso tenía que conocer bien cuáles eran las características de los verdaderos para saber después identificar lo que no era verdadero, lo que eran billetes falsos. Hubo una época que aparecieron billetes nuevos en circulación. ¿Alguno tiene cambio por acá, un billetito de 2000? No, pues yo no traje la billetera y me olvidé. Sí. No, yo porque capaz que era más ilustrativo teniendo uno real. Pero bueno, en fin, en vista de que no hay cambio, les cuento que estos billetes de 2000, los últimos, salieron en circulación a partir de 2016, abril de 2016. Y bueno, y fueron perfeccionados mucho, ¿no? Mejoró el tacto, es como que 100% fibra de algodón. Y bueno, y para garantizar la autenticidad y poder identificarlos con más precisión, hay algunas características que quisiera detallar con ustedes a continuación. Esto es del Banco Central del Uruguay. Son nuevas seguridades del billete de 2000, serie B 2015. Como ven ahí, tenemos el billetito de 2000, para aquellos que no lo conocen. Y tiene algunas características que vieron que ahí dice arriba, ¿no? Dice toque, mire y gire. Hay que saber palpar el billete para ver bien en el tacto las diferencias entre uno y otro. Hay que saber observar bien, pero hay que ver que observar también, ¿no? Hay que saber querer observar y girar, porque hay cuestiones en las luces y en el reflejo del billete que es muy importante tener en cuenta. Una de las cosas es, por ejemplo, ver el registro de ahí, perfecto, dice ahí, se completa el número 2000 al observarlo a trasluz. Pones el billetito ahí y a trasluz se puede observar todo ese campo que dice 2000. Después, hilo holográfico con el escudo Uruguay. Bueno, ahí también vemos, en esa donde dice Banco Central del Uruguay, vemos que ahí hay un hilito, donde ahí también, si uno lo va girando, tiene cierta coloración que lo distingue. Después más abajo vemos que al observar a trasluz, dice ahí, se aprecia la imagen del personaje, el valor del billete en letras y 2000 en números, que ahí se ve muy clarito, pero se observan los reales. Después tenemos ahí al Uruguay. Se cambia la banda holográfica por el mapa de Uruguay y dentro del Uruguay está el 2000. Y si uno lo va inclinando, va viendo un color violeta amarronado. Después tenemos para aquellos que al tacto necesitan saber qué numeración es, para los no videntes, que tiene ahí, ahí arriba decía, ¿no? De los ambos lados del billete tiene esas marquitas, esas 3 marquitas. Y bueno, y del lado de atrás tenemos banda iridiscente, que se ubica detrás del billete. Es muy importante esta bandita y después les voy a contar por qué. Y bueno, y ahí donde dice Banco Central del Uruguay también, si uno lo observa, tiene, ahí dice en el ángulo inferior izquierdo la cifra 2000. Todo eso para poder identificar algo que es real, que es verdadero y que es legítimo
como para hacer la compra-venta de cosas, ¿verdad? Sin embargo, pese a todas estas precauciones que el Banco Central tiene de mandarnos un PDF para poder conocer cómo identificar los billetitos, que son reales o no, ¿no han tenido alguna vez en sus manos un billete falso y no se dieron cuenta? Es increíble cómo se perfecciona el tema, ¿no? Cómo se perfeccionan algunos de hacerlo casi que a la perfección, a simple vista, los colores, la textura. Yo recuerdo haber pasado de la época de los billetes de 20 de retrucho, se notaba que se le chorreaba la tinta de recién hecho, a tener billetes ultra mega procesados con una nitidez que casi que no te deja distinguir entre lo verdadero y lo falso, que pueden engañar a cualquiera, pero bajo una inspección más detallada, las imperfecciones igual se ven. Se revela la falsedad del billete. Y bueno, y ya comparando un poco este asunto con nuestro mundo actual, muchos intentamos pagar el camino de la aceptación social, el camino al éxito, incluso el camino al cielo, porque quieren comprar un poco de salvación, con billetes falsos. Billetes falsos de buenas obras, billetes falsos de religiosidad, billetes falsos de méritos propios. Pero qué bueno es que tenemos la Biblia que es nuestro manual de vida y que también es nuestro PDF que nos instruye y nos muestra lo que es real, lo que es verdadero, para poder distinguir realmente lo falso, lo que no tenemos que prestar atención, lo que tenemos que evitar. Y Romanos 3, que es el capítulo que vamos a estar viendo hoy, nos confronta con una verdad verdadera, ¿sí? Todos nuestros intentos de justificarnos a nosotros mismos son como esos billetes falsos, son incapaces de pagar una deuda grande que tenemos delante de Dios, que es causada por el pecado. Pero en medio de esta dura realidad, la buena noticia es que Dios nos ofrece una verdadera moneda de cambio. ¿Saben lo que es una moneda de cambio? ¿A lo que se le llama moneda de cambio? Se conoce también como divisas. Y para decirlo de una manera fácil, es el dinero que se ofrece a cambio de algo, de un trato o una negociación. ¿Y cuál es la moneda de cambio entonces? ¿Cuál es la moneda de cambio que Dios nos ofrece? Es la justicia de Cristo. Nada más y nada menos que la justicia de Cristo, disponible para todos los que creen en Él. Vamos a Romanos 3. Vayamos entonces del verso 1 al 8. Y vamos a ver un punto, el primer punto que Pablo en esta carta está tratando, que nos va a estar hablando en estos versículos de la ventaja del pueblo de Israel. La ventaja que creía tener en realidad el pueblo de Israel. Veamos qué quiere decir Pablo con esto. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios,
y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Miren, así como un billete falso puede parecer auténtico a simple vista, el pueblo de Israel tenía la apariencia de tener una ventaja espiritual por sobre otros pueblos, debido a que ellos tenían en posesión la ley. A Dios mismo le había otorgado como pueblo promesas, la ley, todo eso le fue dado a este pueblo de Dios. Sin embargo, así como un billete falso no cuenta con valor real, Pablo advierte algo muy importante, y es con respecto a la apariencia, que no garantiza la justicia de Dios, no garantiza su justicia ante Dios. Más aún, miren, los judíos confiaban en su posición privilegiada, en esta posición privilegiada que creían tener, pero Pablo les recuerda que la verdadera justicia no proviene de la posesión de la ley, sino de la fe. Un billete falso puede tener muchas características similares al verdadero, pero muchas, no todas. Por lo tanto, es falso, no es verdadero, por más muchas coincidencias que hayan. Y de la misma manera, el pueblo de Israel tenía estas características externas de la relación con Dios, los rituales, querer practicar la ley como por obligación, el hecho de la circuncisión, no sé, muchas cosas. Pero todos o la gran mayoría carecían de algo fundamental, que es nada más y nada menos que una fe genuina y de corazón. Saben, a veces se necesita de un examen cuidadoso y profundo para detectar lo que es un billete falso. Como hemos visto, todas estas características son un montón. Vimos también que se necesita, qué es lo que se necesita tocar, qué es lo que se necesita ver. Pero como cada vez, como les decía, ¿no? Cada vez los billetes falsos se han ido perfeccionando, apareció en escena mundial y en el comercio del barrio la bendita máquina de luz ultravioleta. Vamos todavía. Porque con esta maquinita los billetes pueden ser identificados como falsos o verdaderos de forma más certera. ¿Recuerdan que les dije que había una línea que de repente con luz daba determinados colores? Bueno, estas líneas también suelen tener ciertos elementos que bajo la luz ultravioleta ilumina el billete de manera particular y entonces verifica si estas marcas están o no. Pablo hizo algo parecido. Con esta profundidad, Pablo examina la condición del pueblo de Israel. Y lo que les revela es que a pesar de las ventajas, a pesar de todo lo exterior que ellos hagan, a pesar de todo lo que crean tener como condición innata, necesitan de la gracia de Dios al igual que los gentiles. Necesitan contar con la presencia de estas marcas, ellos no la tenían. Necesitan esa autenticidad que da únicamente Dios por medio de Jesús. Eso era lo que estaban necesitando. Pablo, como un punto 2 para contarles, Pablo también nos habla del verso 9 al 18 de la universalidad del pecado. Porque lo que hace Pablo en estos versículos que vamos a leer es declarar que tanto los judíos como gentiles no están exentos del pecado. Y de hecho cita unos pasajes del Antiguo Testamento para mostrar la corrupción humana que nos atraviesa a todos. Y nos recuerda de que todos,
a conciencia, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice el verso 9 en adelante. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La falsificación del dinero, de cualquier billete, de cualquier moneda, que es más difícil hacerlo, pero la falsificación del dinero no es un mal local, sino que es un mal que atraviesa el mundo entero y le puede tocar a cualquier clase social, de cualquier país. Todos podemos tener en algún momento correr con esta mala suerte de tener un billete falso en nuestras manos. Y es un problema que afecta a todos. De igual modo, el pecado atraviesa a la humanidad entera. Afecta notablemente al ser humano y a su condición. Y por eso Pablo cita el Antiguo Testamento para demostrar que no hay justo ni aun uno, dando un detalle de un montón de cosas que el pecado puede llegar a conducir a un hombre o a una mujer a hacer. Y bueno, y claramente nos habla de la condición universal del pecado, como les decía. El pecado, entre otras cosas, lo que hace es distorsionar nuestra percepción de nosotros mismos y haciéndonos creer que somos mejores de lo que realmente somos. ¿Sí? Si nos creemos bueno, no es tan así, ¿eh? Cuando estamos lejos de Dios no es así. Contamos con esa ilusión de tener una justicia propia. Amamos nuestro billete falso. Creemos que tiene valor y que es suficiente. Pero a la hora de la verdad, cuando creemos que somos buenos, en realidad estamos bajo el dominio del pecado, fuera de la cobertura divina. Voy a insistir en este punto. Un billete falso, por muy parecido que sea al original, no es original. Carece de valor. El valor intrínseco que se tiene con el verdadero, este dinero carece de valor, como lo tendría una moneda genuina. Y de igual modo los seres humanos, por muy buenas que sean sus obras, por muy buena intención que se tenga, carecen de esa capacidad intrínseca de poder alcanzar la justicia divina por mérito propio. No se llega así a poder relacionarnos con Dios. Nos incapacita el pecado a poder tener esta vinculación con Dios y a poder cumplir con sus estándares divinos y perfectos. Y por eso es que se necesita una justicia genuina de Dios para ser aceptados ante Él, que por cierto nosotros no la tenemos. Esta justicia no se encuentra en nosotros. Nosotros somos como billetes falsos. ¿Quién es la divisa que maneja Dios? ¿Quién es la moneda genuina con la que podemos realizar una transacción valedera? Bueno, es Jesús, únicamente Jesús. Y acá viene el punto número 3 que Pablo nos habla, que va del versículo 19 y 20.
nos habla de la ley y de la conciencia. Porque a todo esto, imagino que muchas veces, pese a esta cruda realidad que está enfrente a nosotros, igual tratamos de justificarnos. No, pero mira que yo hago cosas bien. ¿Cómo no puede ser que yo no tenga, no sé, 1 metro cuadrado ahí en el cielo para cuando me muera? Seguimos justificando con nuestras acciones el hecho de poder tener una vinculación directa con Dios. Pero Pablo nos recuerda en estos versículos que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. La ley lo que hace, todos estos mandamientos lo que hacen es mostrarnos que no logramos cumplir con todos esos requisitos, con todos esos estándares, y que se nos declara culpable a todo el mundo delante de Dios. La ley nos revela nuestra verdadera condición. Miren lo que dice el verso 19 y 20. Ahora bien, sabemos de que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Y así como hemos visto que un billete falso no puede cumplir esa función legítima de poder hacer transacciones con una moneda legítima, la ley, aunque es buena en sí misma, tampoco puede justificar al hombre. Pablo es clarito en el verso 20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora Pablo nos habla de un cuarto punto, del versículo 21 al 26, y es sobre la justicia de Dios por medio de la fe. Porque a continuación de todo esto que está diciendo Pablo, que es duro, Pablo también presenta la justicia de Dios que se revela aparte de la ley, pero que es testificada por la ley y por los profetas. Y esta justicia se obtiene no por obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nos está dando la solución. Para todos los que creen en Él, la justicia está en Jesús. Y en un mundo donde la justicia, el concepto que podemos llegar a tener de justicia es bien corrupto, créanme que Pablo nos presenta una justicia perfecta porque es de Dios y es disponible para todos. Verso 21 dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Desde siempre, los seres humanos hemos intentado alcanzar la justicia por nuestros propios medios, pero fallamos. Y de hecho, la ley y la conciencia nuestra nos revelan la falsedad de nuestros intentos de justificarnos por nosotros mismos. Ese detector de la luz ultravioleta de billetes falsos justamente nos revela que nosotros
somos esos billetes. Pero lo bueno, como les dije también, es que acá se nos plantea una solución y presenta a Jesús como la moneda genuina, como la divisa que utiliza Dios. ¿Para qué? Para justificarnos. Él es el único medio válido para ser aceptados ante Dios. Porque nuestras obras, como ya vimos, carecen de valor, de ese valor intrínseco que se necesita para pagar esta deuda que tenemos por el pecado. Pero Jesús, quien se sacrificó a sí mismo por cada uno de nosotros, posee sí ese valor para poder redimirnos y justificarnos delante de Dios. Solo la justicia de Cristo, que se recibe por fe, puede realizar esta transacción válida entre nosotros y Dios. Nos reconcilia con nuestro Creador. No se obtiene por obras, sino que es un regalo gratuito de Dios solo por fe en Jesucristo. Y hay un último punto que nos menciona Pablo, que es el punto número 5, que creo que lo dice así: abajo el orgullo y arriba la fe en Jesús. Porque ¿qué pasa? Hay muchos que se jactan y se enorgullecen de todo lo que hacen. Y así como sería absurdo jactarse de poseer un billete falso, tengo un billete de 2.000, pero es falso, sería igualmente absurdo jactarse de nuestro buen obrar como medio para alcanzar esta reconciliación con Dios. Es absurdo, es arrogante, es pedante. Dice el verso 27 al 31, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la fe. Pablo acá en el versículo 27 pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? A ver, queda excluida. ¿Quién puede ser tan arrogante para decir, soy tan crack que me merezco ese metro cuadrado allá arriba? Nadie. Esto resalta la inutilidad de gloriarnos de nosotros mismos. Sí, de los avances que podamos llegar a tener en la fe, pero no pensando de que por eso vamos a alcanzar, por nuestros méritos, una relación perfecta con Dios, de pureza, que solo se da a través de la fe en Jesús. Dependemos de la gracia de Dios para esto. La justicia que necesitamos proviene únicamente a través de la fe en Jesús. Solo la fe en Jesús tiene este valor real para justificarnos delante de Dios. Por eso Pablo establece aquí que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, enfatizando que la verdadera justicia no se encuentra en nuestras acciones. Repito una y otra vez, no está en nuestras acciones, no es por lo crack que somos, sino que es por Cristo. Todo es por Cristo, todo es a través de Cristo y todo es para Él. Finalmente, les propongo repasar lo dicho hasta ahora, ¿no? Pero a través de esta situación. Vas al súper, te
tenés el carrito lleno, el carrote lleno, ¿está? Imagínense, un carro lleno. Pero vas a pagar, tenés que ir a pagar, por más billete que tenga y el carrote tenés que pasar por la caja, ¿está? Y después de pasar toda la mercadería, ¿cuándo vas a pagar? Porque vas a pagar en efectivo. Uno de esos billetitos de 2000, la cajera lo mira, lo toca, hace así, lo pasa por la maquinita de luz ultravioleta y te dice, definitivamente este billete es falso. La cajera. ¡Cling! Y en ese momento, ¿te acordás que hace poquito un fulano vino y te dijo, ay, vos sabés que necesito cambio, no tenés cambio de 2000, y vos con toda tu generosidad y con toda tu amabilidad le diste todo el cambio que tenías y te quedaste con ese billete? Y ahora te pregunto, ante esta situación, ¿cómo te sentirías? ¿Con bronca? ¿Defraudado? ¿Engañado? ¿Humillado? Me sentiría una ignorante porque no me di cuenta. Tengo un tremendo PDF del Banco Central del Uruguay y no lo leí. Y me engañaron. Todo eso podríamos llegar a sentir porque esta detección de este billete falso nos revela realmente nuestra ignorancia, el engaño. Y de igual modo, la comprensión de que no podemos justificarnos por nosotros mismos nos humilla, nos hace bajar el cogote, nos pone en nuestro lugar y nos lleva a depender de la gracia de Dios. La confianza en nosotros mismos y en nuestras obras definitivamente lo que hace es alimentar nuestro orgullo, si solo vemos nuestro ombligo y si solo vemos lo cray, fenómenos que somos. Pero la fe en Cristo nos lleva a la humildad, nos pone los pies en la tierra y nos ayuda a reconocer que necesitamos de Él y solo de Él y de su justicia. Para concluir, al igual que un billete falso, como hemos estado hablando hoy mucho, puede engañarnos a simple vista, nuestras propias obras y nuestros méritos pueden darnos una falsa sensación de seguridad. Puede hacernos creer de que vamos por buen camino. Pero sin embargo, al igual que un billete falso carece de valor real e intrínseco, como hemos visto, también nuestros intentos de querer justificarnos delante de Dios por nosotros mismos es inútil, porque el estándar de Dios es perfecto y nosotros no lo somos. Solo una moneda genuina, como lo es Cristo y su justicia, recibida por la fe, puede pagar esta deuda grande que tenemos, impagable, que es a causa de nuestras faltas y pecados, y esto a la vez nos lleva a una reconciliación con Dios. Espero sinceramente que este mensaje nos libre de esta ilusión óptica que nos ofrecen estos billetes falsos y que también nos anime a abrazar la riqueza verdadera que podemos encontrar en Jesús. Ya sea que lo hayamos aceptado por fe a Jesucristo en algún momento, o ya sea que tengamos carencia de Él, hoy es un buen momento para recordar que necesitamos de Él para centrar nuestros pies en la tierra, recordar de que todo lo que hacemos es por amor y es por su gracia y es a través de Él que podemos obtener esta justicia divina, que se dio en aquel momento que lo conocimos personalmente y que se puede dar hoy también en aquellos que todavía no han sido reconciliados con Dios a través de Jesús. Así que
Para todos es la palabra de Dios, ya sea que tengamos a Jesús en nuestra vida o que probablemente lo tengamos hoy mismo, ¿por qué no? Dejamos este tiempo en las manos de Dios para que siga la palabra calando en nuestros corazones, en nuestra mente, y que podamos continuar con este pasaje el resto de la semana, y que el Espíritu Santo también sea el que lo utilice cuando sea necesario para poder compartir el Evangelio de Jesús a otros que lo necesitan. Señor, te doy muchísimas gracias por este tiempo, te doy muchísimas gracias por tu palabra que contiene mucha riqueza, Señor, la cual queremos abrazar hoy. No queremos ser billetes falsos, líbranos de serlo, Señor, porque entendemos que solo en Cristo y a través de Él es que podemos tener una relación íntima y personal con Dios. Podemos abrazar una riqueza verdadera. Solo a través de Jesús seremos salvos. Dios, ayúdanos a tener en mente esto para no vanagloriarnos por las cosas que hagamos, porque en realidad todo lo que hagamos nunca va a ser suficiente para poder cubrir la deuda que hemos generado por el pecado, pero que por la gracia de Jesús, para todos aquellos que creen en Él, es saldada. Dejamos este tiempo en tus manos, tu palabra para que cale en nuestros corazones y en nuestra mente, y para que podamos también vivirla día tras día. En el nombre de Jesús. Amén.